Bienvenidos a esta lección de numerales griegos, concretamente los tecnicismos que se derivan de estos numerales griegos. En el video pasado vimos cómo eran los números griegos, conocimos los números griegos, cómo se escriben, cómo se pronuncian, cómo se construyen los números griegos. Y hoy en este video vamos a ver cuáles son los tecnicismos que se derivaron a partir de los numerales griegos. Obviamente la mayoría de ellos tendrá que ver con su uso en el lenguaje matemático, pero no solamente del lenguaje matemático, también habrá algunos conceptos que tengan que ver con biología, con arte, etcétera, etcétera. Pues bienvenidos a esta segunda parte del tema de los numerales griegos. Ya conocemos el número 1, que se anota con alfa y que tiene tres formas, que es la forma de Hayes, Mia y Gen, que es el 1, la 1, lo 1. Sin embargo, a la lengua española no han pasado, no se han formado palabras a partir de esta forma de numeral, sino han pasado en su presentación ordinal. ¿Qué es un número ordinal? Es el que establece primero, segundo, tercero, el que establece orden. En este caso, la palabra primero en griego, la palabra primero, uno, en su forma ordinal, de orden primero, decimos protos, protos. Aquí tenemos la palabra protos. Y es a partir de la palabra protos que surgieron palabras como protón, protón, parte del átomo con la carga positiva, la primera parte del átomo, digamos la parte del átomo con la carga positiva, o la palabra protoplasma, protoplasma, plazo es formar. Entonces, protoplasma es sustancia que forma el primer elemento de la célula. Protoplasma, protos, primera formación, podríamos llamarle etimológicamente así. Es la parte de la célula que forma el primer elemento de la célula. Entonces, aquí tenemos los conceptos, uno de los dos relacionados, uno con química, física, otro con biología. Vamos a ver el número dio, 2. En caso del número 2, si juntamos dio con lemma, que es argumento, tenemos la palabra dilema, dilema, como dos argumentos, dos caminos, dos ideas. Entonces, ¿qué es un dilema? Dilema es un argumento formado por dos opciones contradictorias. Dilema, tengo un dilema para elegir, dos caminos para elegir. O la palabra diptongo, que conocemos bastante bien esta palabra ahorita que lo hemos trabajado tanto en latín como en griego, el uso de diptongos. Diptongo es la unión de dos vocales. Diptongo es la unión de dos vocales. Y lo hemos trabajado, por ejemplo, aquí mismo tenemos el dio, la vocal y omicron, formando un diptongo. Y también tenemos palabras en español que provienen de la forma ordinal de dos, de dio, que en este caso es deuteros, 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 segundo, deuteros, segundo. Y aquí tenemos la palabra deuterio. Deuterio es isótopo pesado del hidrógeno de una doble masa atómica. Es un isótopo pesado, ¿verdad?, que tiene doble masa atómica. Deuterio, deutero segundo, doble, en este sentido de doble. Entonces es un hidrógeno pesado. O también en la palabra deuteronomio, deuteronomio, nomos, uno de los significados de la palabra nomos es ley. Entonces deuteronomio es la segunda ley. ¿Qué es deuteronomio? Es la segunda redacción de la ley de Moisés. Es nombre de uno de los libros de la Biblia, el libro del Deuteronomio, la segunda redacción de la ley de Moisés. Por eso le llamamos así. Otro ejemplo tenemos de treistría. La palabra
3, del número 3. Y aquí tenemos las palabras como triada, que es una triada, conjunto de 3 elementos, triada, un conjunto de 3 elementos, o la palabra trinomio, que es un trinomio, es una expresión algebraica de 3 elementos. Aquí tenemos trinomio, como tiene 3 nombres, 3 partes, ¿verdad? Y aquí es un ejemplo clásico de un trinomio. O la palabra trilogía, que viene de logos, palabra, escrito, obra. Entonces, trilogía es un conjunto de 3 obras. Aquí les recomiendo a Carlos Ruiz Zafón con sus obras, en este caso la trilogía de la niebla, es más para adolescentes, pero en general recomiendo mucho a este escritor español, personalmente uno de mis preferidos. Trilogía, conjunto de 3 obras, puede ser 3 libros, 3 películas, etcétera, etcétera. Trilogía, treis, tria. Con respecto al número 4, acuérdense que podemos decirle tétares o tésares. Sin embargo, esta pronunciación y esta escritura de tétares es la que ha influido mucho al pasar a la lengua española. Por ejemplo, si juntamos tétar, tetra con grama, nos va a dar la palabra tetragrama. En español nos va a aparecer como prefijo tetragrama. ¿Qué es un tetragrama? Un tetragrama es el sistema en que se utilizaba para anotar las notas musicales en la música gregoriana, y eran 4 líneas. Grama en este sentido lo podemos entender como línea. Entonces tetragrama son 4 líneas paralelas que se utilizaba para anotar las notas musicales en la música gregoriana. Tetragrama. Si juntamos tetra con edra, esta palabra hay que aprendérsela muy bien en este tema, palabra edra, porque la vamos a usar mucho en este tema. Vamos a tener tetraedro, que es un tetraedro, es un poliedro de 4 caras. Es un poliedro de tetra, 4 caras. Entonces, cuando le vamos a añadir el prefijo antes de edro, siempre vamos a referirnos a un poliedro, ¿sí? Y el prefijo que aparezca, el número que aparezca, pues nos indicará la cantidad de caras. Y, por ejemplo, también podemos usar tetra en tetramotor, que es un tetramotor, es un tipo de avión que tiene 4 motores. Vamos con pente, número 5. Aquí tenemos varias palabras. Por ejemplo, la palabra pentatlón. Pentatlón va unido a la palabra atlos, y pentatlón, atlos es combate. Entonces, pentatlón es una disciplina, un deporte, ¿verdad?, conformado por 5 disciplinas, por 5 tipos de combates. Originalmente eran combates que realizaban los soldados o competencias que realizaban los soldados, que es natación, disparo con pistola, equitación, carrera y esgrima. Vamos, que los soldados antes tenían que saber usar la espada, sabían que usar la pistola, andaban a caballo, tendrían que tener resistencia corriendo y nadando. Entonces, cuando juntamos estas 5 disciplinas, se forma lo que es el pentatlón moderno, una disciplina olímpica de deportes. También tenemos pentagrama, esto por lógica teníamos tetragrama, en este caso tenemos pentagrama, que son 5 líneas paralelas que utilizamos actualmente para registro de música. Entonces, hoy usamos pentagrama. Y Pentateuco, que es el conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia los llamamos Pentateuco. La palabra teujos es volumen, entonces son como 5 volúmenes, 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 primeros libros conforman el Pentateuco. Vamos con hex, que es 6, y lo usamos mucho como tal en las expresiones de hexa, pero vamos a ver que vamos a usarlo siempre con una H en español. Por ejemplo, si lo juntamos con metron,
tenemos hexámetro, 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 hexámetro. Aparece la H en todas estas expresiones de 6. Vamos a ver H en español adelante. Por cuestiones de ortografía, no nos olvidemos de esta H. ¿Qué es un hexámetro? Un hexámetro es un verso de 6 sílabas. Metro, medida. Entonces, verso de 6 medidas. Verso de 6 medidas. Hexámetro. Si lo juntamos con gonía, tendremos hexágono, hexágono, hexágono. ¿Qué es un hexágono? Un hexágono es un polígono de 6 ángulos. Gonía es ángulo, también una palabra que vamos a utilizar mucho en este tema. Gonía, ángulo. Hexágono, una figura geométrica de 6 ángulos. Y si lo juntamos con gemera, que es día, nos va a dar la palabra hexamerón, 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 hexamerón. ¿Qué es hexamerón? Son los 6 días de la creación según la Biblia. A los 6 días de la creación según la Biblia, del domingo a viernes, se le conoce como el hexamerón, que es como el proceso de creación del mundo. Vamos con hepta, que es 7, que es el número 7, y aquí, por lógica, la figura geométrica que tiene 7 ángulos, el polígono que tiene 7 ángulos, será heptágono, heptágono, y también con la H adelante, heptágono. El poliedro de 7 caras, heptaedro, 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 hepta, 7 con H, y edra, cara, ya lo hemos visto, es poliedro de 7 caras. Y heptasílabo, heptasílabo, sílabe, que es sílaba, es un verso de 7 sílabas. ¿Sí? En una estrofa, en este caso una estrofa de 4 versos, donde los versos tienen 7 sílabas. A esto se le conoce como heptasílabo. Vamos con octó, y aquí miren, pura lógica, pura lógica. Un verso de 8 sílabas, ¿cómo se va a llamar? Octosílabo. Octó, 8. Entonces, un verso de 8 sílabas, octosílabo, octosílabo. Así de fácil. Una figura de 8 ángulos, octágono, octágono. Un poliedro de 8 caras, octaedro, octaedro. Así por lógica, solamente le cambiamos el número como prefijo para establecer cuántas caras, cuántos ángulos, cuántas sílabas tiene lo que estamos definiendo. Vamos a 9, por lo mismo, otra vez, en caso de 9, eneágono, eneágono, 9 ángulos, eneasílabo, ¿verdad? Y aquí de una vez podemos poner, a ver, eneasílabo, 9 sílabas, 10 sílabas, decasílabo, ahorita lo vamos a ver, 11 sílabas, endecasílabo, 12 sílabas, dodecasílabo, hasta 14 ahí sí ya no le ponemos, sino se le llama alejandrino. Pero aquí podemos ver cómo desde el 9 hasta el 12, simplemente cambiándole prefijo numérico y poniéndole sílabo, nos hace referencia a versos de la cantidad de sílabas. Y por otro lado también, en caso de la clasificación de los frutos por número de semillas que tienen los frutos, los dividimos en monospermos, mono 1, y polispermos, muchas semillas. Sperma significa semilla. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tiene 9 semillas, sería eneaspermo. Si tiene 9 semillas el fruto, es eneaspermo, fruta de 9 semillas. Vamos con 10, deca. La palabra deca la usamos, el numeral deca, lo usamos en varias palabras. Por ejemplo, década, década, periodo de 10 años. Decálogo, decálogo,
conjunto de 10 leyes, 10 normas, desde el decálogo de Moisés en la Biblia hasta cualquier conjunto de 10 leyes, 10 normas, le podemos llamar decálogo. Y, por ejemplo, la palabra Decamerón, que es Decamerón, es el título de la obra de Boccaccio, una obra muy conocida en la literatura, y se refiere a los 10 días, ¿sí? Una narración que tarda 10 días, por eso el título de Decamerón. Vamos con 11. Acuérdense que el 11 se formaba de poniéndole 10 y alfa 1, dándonos el número 11 aquí, y en este caso sería Hendeca. De 1, lo 1 y deca de 10. Entonces, otra vez, en decágono, ya vimos, una figura que tiene 11 ángulos en decágono. Y en decasílabo, verso de 11 sílabas. Con dodeca tenemos lo mismo, dodecaedro, dodeca, dodecaedro, 12, ¿verdad? Tiene 12 caras, o las palabras como dodecaneso. ¿Qué es dodecaneso? Nesos es isla, entonces dodecaneso es un conjunto de 12 islas, es un archipiélago que está conformado por 12 islas, en este caso el dodecaneso griego. Vamos con el número 20, que es eikosi. En caso de 20, cuando lo vamos a poner como prefijo en español, se va a pronunciar y escribir como ico, eikosi, ico. En este caso, por ejemplo, tenemos icosaedro, otra vez, que sería icosaedro, poliedro de 20 caras, o icoságono, que sería una figura de 20 lados o 20 ángulos, en este caso. Hecatón, 100. Esta palabra la podemos usar o se conforma palabras que tengan que ver con medidas, con establecimiento de medidas. En este caso, por ejemplo, en la palabra hectárea. Y hecatón también podemos ver que siempre va a iniciar con H al principio. En la palabra hectáreas, una hectárea son 100 áreas. Un área es 100 metros cuadrados. 10 metros por 10 metros conforman área. 100 áreas es una hectárea. Sería un terreno de 100 por 100 metros. Y por ejemplo, si lo ponemos como prefijo adelante de cualquier medida, por ejemplo, hectovatio, entonces tenemos unidad eléctrica que equivale a 100 vatios. Hectovatio, 100 vatios. Este hecto va a servir como múltiplo de la medida a la que nos estamos refiriendo. Pero también lo podemos usar en otra expresión, por ejemplo, en la palabra hecatombe, que es una catástrofe con muchísimos muertos, una destrucción, aniquilamiento, pero la palabra curiosamente proviene del antiguo griego, donde obviamente era hecatón 100 y bus buey. Entonces, hecatombe originalmente era un sacrificio de 100 bueyes. Cuando se sacrificaban 100 bueyes, sacrificio religioso, corría mucha sangre, y esta le llamaban hecatombe. Entonces, hoy usamos la palabra no para sacrificio de 100 bueyes, sino la usamos cuando hay una catástrofe con muchos muertos, con mucha sangre. Decimos, esto fue una hecatombe. Vamos con la palabra hilio, y esta palabrita que, híjole, ahorita ojalá que nos ayude a entender su uso, que a veces nos confundimos mucho o se confunden mucho. Hilioi, que al pasar al español va a aparecer como kilio, como kilo, 1000. Entonces, por ejemplo, cuando decimos kilogramo, nos estamos refiriendo a 1000 gramos. Un kilogramo son 1000 gramos. Entonces, cuando decimos, claro, en lenguaje vulgar, popular, decimos, ¿cuánto pesas? 30 kilos. ¿Pero 30 kilos de qué? O sea, decimos, peso 30 miles, pero no especificamos lo correcto, el nombre correcto es decir kilogramos. No puedo pesar 30 miles,
¿Pero miles de qué? Entonces entendamos que siempre que kilo es 1000, gilio y kilo. Esto a veces nos lleva a confusiones como inclusive hasta el uso de expresiones como ¿cuánto pesa este archivo? Los archivos en computación no pesan. Y se debe a que antes el tamaño del archivo se estipulaba. Son 3 kilobytes, 5 kilobytes. Entonces se refería a 3 miles de bytes. Y como veíamos kilo, decíamos peso, no es peso. También en la palabra kilómetro, por ejemplo, kilómetro, o sea, un kilómetro son 1000 metros, entonces un kilómetro al ser 1000 metros, el kilo, este prefijo kilo, tiene el significado de 1000. Y también podemos usarlo en otras palabras, por ejemplo, en la palabra kilópodo. En este caso va con Q, no con K, sino con Q, kilópodo. Puspódos, pies. Kilópodo es un animal de 1000 pies, así se le llamó, porque tiene muchos pies, entonces le llamaron kilópodo. Y vamos con el último numeral, que es el numeral mirioi, que es 10.000. 10.000. Podemos usarlo en el sentido de 10.000, así como tal, como múltiplo de 10.000. Entonces, mirioi sería miria, por ejemplo, miriagramo serían 10.000 gramos, ¿sí? Tenemos kilogramo, tenemos tonelada, que es 1000, pero 10.000 sería miriagramo, 10.000 gramos. O en expresiones como miriámetro, sí, que serían 10.000 metros. Normalmente cuando hablamos de miriámetro, al anotar esta abreviación se pone como MA, MAG en este caso, miria 10.000 gramos, MA metros, 10.000 metros. Entonces aquí tenemos como múltiplo de metro. Y una expresión un poquito más lenguaje figurado, cuando hablamos de miriadas, en este sentido no nos referimos a 10.000, sino a mucho. O sea, miriada es así como un número de muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, miriada de estrellas, no es que nos refiramos exactamente a 10.000, sino en lenguaje figurado hablamos de muchísimo. Pues estos serían todos los numerales griegos que de algún modo han influido y han pasado a los tecnicismos en español. Obviamente podemos ir formando muchos más, especialmente en todas las expresiones de matemáticas, ¿verdad? Donde hablamos de poliedros, donde hablamos de figuras matemáticas, donde al colocar el prefijo numérico por delante de ángulo, por delante de cara, nos va a dar la expresión de la figura que queremos hacer la referencia a la cantidad. Pues espero que haya quedado claro y ya sabemos un poquitito más sobre los números en griego y podemos hacerle uso práctico cuando pues los utilizamos en lenguaje técnico en español. Muchísimas gracias.